Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días amigos, bienvenidos a su programa Café La Posta, jueves 12 de septiembre de 2019. Yo soy Gabriela Yepes y antes de empezar la entrevista de hoy, quiero agradecer a las marcas auspiciantes que confían en nosotros y que nos permiten estar todas las mañanas aquí junto a ustedes. Gracias a la ATM de Guayaquil, gracias a Six Rentacar que permite que el equipo de La Posta se movilice de forma segura en Quito y Guayaquil. Gracias por supuesto como siempre a Il Barista que nos abre las puertas cada mañana y nos brinda lo más rico del café. De nuevo, esta semana daremos la bienvenida a Azúcar Valdés. Gracias también a Seguro Sucre, que es lo mejor que puede pasar. Y finalmente quiero dar un agradecimiento a Contap que nos permite tener las cuentas ordenadas y claras de La Posta. Ahora amigos, pasemos a la entrevista. De nuevo, muy buenos días amigos y gracias por quedarse en la entrevista. Ya estamos con José Hidalgo, junto a él analizaremos las reformas laborales que el gobierno ya ha dicho que enviará en estos días a la Asamblea. Vemos qué tan beneficiosas pueden ser para la población o qué tan perjudiciales. Ahora, bienvenido José, ¿cómo estás? Gracias Gaby, muy bien. Bien, José, como comenté al inicio del programa, estoy comentando que estas reformas laborales del gobierno ha anunciado enviarlas ya a la Asamblea en estos días. No ha dicho una fecha exacta, pero ha dicho que en estos días. Esperamos que así sea. ¿Qué tan urgentes crees que son estas reformas laborales en el país? Bueno, entre las reformas estructurales que el gobierno tiene que llevar a cabo en las próximas semanas o meses, yo creo que la laboral es la más urgente por dos motivos. Por un lado, tienes indicadores laborales realmente malos. Tienes apenas un 37% de la población económicamente activa con un trabajo adecuado, que acá en el Ecuador se entiende como una persona que trabaja al menos la jornada legal de 40 horas a la semana y tiene ingresos no menores al salario mínimo. Y un 63% de personas que están o en el empleo inadecuado, es decir, que tienen ingresos menores al mínimo o trabajan menos horas de las que quisieran, o directamente en el desempleo. Y eso obviamente también se refleja en informalidad. Tenemos una informalidad en nivel de récord justamente porque en el sector formal de la economía hay pocos incentivos para contratar nuevo personal. Y por otro lado tienes un problema de competitividad de la economía, que significa que el Ecuador no solo es caro para nosotros los consumidores, o sea, por eso hay tanta gente que en los feriados se va a hacer compras de supermercado en Ipiales porque siente que el poder adquisitivo de $100 en Ipiales es mucho más alto que en el Ecuador, sino que también es un país caro para los productores, que lamentablemente, si es que comparas el salario en dólares del Ecuador con el de Colombia o el de Perú, el Ecuador es muchísimo más caro también para producir. Entonces, en ese contexto, la reforma laboral no va a ser la solución definitiva para ninguno de los dos problemas, pero ayudaría, por un lado, a generar más incentivos para que las empresas del sector formal contraten a nuevos trabajadores y, por otro lado, para que el mismo sector productivo ya no tenga una diferencia de costos tan grande con los países con los que competimos, que son básicamente Colombia, Perú, los de la región, porque no competimos con los europeos o con Estados Unidos. Lamentablemente, este es un tema del que ya hemos venido hablando hace 6 meses. O sea, las declaraciones del ministro Madero, por ejemplo, que es el ministro de Trabajo, sobre los acuerdos que supuestamente se han acordado entre el ministerio, el sector empleador y una parte de los representantes de los trabajadores, datan ya de hace 2, 3, 4 meses. Y de hecho, una declaración que él hizo en una entrevista en un diario impreso decía que una vez terminada la vacancia legislativa, se iba a entregar el proyecto de ley. Lamentablemente la vacancia terminó hace casi 2 semanas. Claro, como dije, ahora dicen que enviarán estos días, pero no dan una fecha exacta. José, tú has dicho algo muy importante que tendríamos que tratarlo, y es que realmente estas reformas laborales no van a solucionar el verdadero problema económico que tiene este país. Debería ir acompañado con otras reformas, me refiero tal vez a las tributarias. A ver, el paquete de reformas es un paquete de medidas estructurales para solucionar los desequilibrios grandes que tiene la economía. Un gran desequilibrio que es el que ha merecido mayor atención en los últimos años desde el fiscal. Tenemos un déficit fiscal enorme
que nos obliga a contratar cada año una gran cantidad de deuda pública y que ahora nos resulta cada vez más difícil. Hay que ver lo que está pasando en los mercados internacionales. Hay países que son considerados seguros, como Alemania o Suiza, que pagan tasas negativas de interés. Es decir, tú eres un inversionista y tienes $1 millón, depositas en fondos públicos alemanes y al cabo de 10 años no es que recibes 1.100.000, sino que recibes menos de $1 millón. Justamente eso refleja que hay una aversión al riesgo, que la gente no quiere poner plata en mercados o destinos que son considerados riesgosos, y el Ecuador, por su historial de defaults, no solo de los últimos años, sino histórico, es un país considerado riesgoso. Entonces, arreglar el desequilibrio fiscal es importantísimo, no solo porque no puede seguir creciendo la deuda al ritmo que lo ha venido haciendo en los últimos años, sino porque también conseguir nuevas opciones de financiamiento va a ser cada vez más difícil. Pero ese es apenas uno de los desequilibrios. Entonces, habría que solucionar ese y solucionar también el laboral en la medida en que ayude a recuperar competitividad externa, pero lamentablemente no es una solución que se va a sentir en lo inmediato. Es decir, arreglar lo fiscal en un primer momento no te genera una reactivación de la economía, sino que por el contrario te genera una recesión económica, sobre todo en un país donde el gasto público llegó a representar el 44% del PIB. Si tú recortas ese gasto, va a haber personas que se queden sin trabajo, va a haber empresas que trabajaban para el Estado y que ya no tienen esos contratos, y por lo tanto el consumo, la actividad se reduce, pero es lamentablemente un primer paso que tenemos que dar si queremos que el Ecuador en algún momento tenga un crecimiento sostenible y no empujado por un motor como el Estado. Bien, yo sé que es muy difícil dar los años exactos para la recuperación de un país. Exactamente en Ecuador estamos hablando de que esto sería un paso, estas reformas serían un paso hacia encaminar la economía hacia un buen estado. Digamos, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando aproximadamente? Va a depender sobre todo de la profundidad de las reformas. Si es que tú quieres ir solucionando el tema fiscal, por ejemplo, en medio punto del PIB cada año, entonces poner las cuentas públicas en orden te va a tomar 7, 8 años y por lo tanto va a ser un proceso largo. Y lo mismo puede pasar con lo laboral. Si tú quieres tomar únicamente medidas muy superficiales, que pueden estar bien encaminadas, por ejemplo, las que han acordado el Ministerio con el sector empresarial y una parte de los trabajadores, de, por ejemplo, que la jornada de 40 horas a la semana no tenga que dividirse necesariamente en 5 jornadas de 8 horas cada día, sino que puedan ser, digamos, 4 de 10. Exacto. Esa es una de las medidas que aprobó. Eliminar el recargo del 35% para los contratos ocasionales también se eliminó. Son medidas que pueden estar bien encaminadas, pero no creo que con eso sea suficiente para generar un incentivo verdadero a las empresas. Entonces, si es que ¿Cómo las generamos medidas... ese verdadero incentivo a las empresas privadas? A ver, yo creo que lamentablemente va a tener un costo político este tipo de medidas, pero por ejemplo, yo creo que los costos de despido, que en el Ecuador son, en mi opinión, excepcionalmente altos, tienen que bajar. O sea, en el Ecuador no solo que tienes un desahucio que tienes que pagar a una persona, aunque esa persona renunció porque consiguió un trabajo mejor, tú le tienes que pagar una indemnización por desahucio, equivalente al 25% de cada año trabajado. Sino que también ocurre en el Ecuador que, por ejemplo, tú tienes un trabajo, conseguiste un trabajo, y si te despiden al 4.º mes de trabajo, te tienen que pagar una indemnización equivalente a que si hubieras trabajado durante 3 años en esa empresa. O sea, yo creo que realmente es una distorsión bastante grande y que justamente hace que los empresarios piensen 3, 4, 5 veces antes de contratar a una nueva persona. Entonces, yo una primera medida, y de hecho lo hemos propuesto con otros economistas, es bajar los costos de despido. Otra medida es extender el periodo de prueba. En el Ecuador tenemos un periodo de prueba de 3 meses, a partir del cual, o sea, una vez terminado ese periodo, hay personas, no voy a decir que es la generalidad, ni mucho menos, que incluso buscan que les despidan al 4.º mes porque la indemnización de ese 4.º mes, como te digo, es equivalente a que si hubieras trabajado durante 3 años y por lo tanto le puede resultar más redituable. Lo que nosotros proponemos es extender el periodo de prueba a 12 meses y que el costo de despido empiece a contabilizarse una vez que completas ese primer año. Otra medida, por ejemplo, eliminar la jubilación patronal. Y en eso creo que incluso estamos de acuerdo con sectores sindicales que saben que la jubilación patronal llega a un porcentaje ínfimo de trabajadores y de hecho es un desincentivo para las empresas porque la jubilación patronal consiste en que si tú tienes 25 años trabajando en la misma empresa, una vez que te jubilas, la empresa te tiene que pagar un valor mensual hasta que te mueres y un año más. ¿Pero crees ¿sí? que todavía hay gente que se queda hasta 25 años en una empresa? Estamos hablando de nuevas generaciones o nueva gente que se une al trabajo, ¿no? Justamente, entonces, por un lado, primero lo que queremos es evitar que
cuando tú tienes 19 años en una empresa, te despiden porque la empresa tiene miedo de hacerse cargo de esa jubilación patronal y te dejan ahí sí en el aire, porque conseguir trabajo de tú a los 45, 50 años no es un tema fácil. Y por otro lado, como tú dices, en la actualidad hay mucho más movilidad laboral que antes. Antes nuestros padres entraban a una empresa y luego tú veías que en la casa tenías esferos de la empresa, camisetas de la empresa, básicamente porque ellos hicieron su vida laboral ahí. Ahora, no sé, los jóvenes pueden trabajar en 20 empresas durante su vida laboral y lo que proponemos es que haya un fondo individual, que tú, si trabajas ahorita en la posta y luego te vas a otro trabajo, la posta aporta actualmente, o sea, debería, si se aprobara lo que proponemos, aportar a un fondo para la vejez que tú te vas llevando sin importar si es que te cambias de empresa o no. ¿En qué consiste este fondo? Que tú, en cada empresa que trabajas, mensualmente tu empleador va aportando un valor a ese fondo para tu vejez, que es, actualmente ya las empresas tienen que hacer un registro contable para la jubilación patronal, pero lo que nosotros decimos es que el fondo de cesantía, que lo reemplazaríamos por otro, eso ya te tendría que explicar la propuesta completa, vaya ahora justamente a alimentar ese fondo que sea individual y se vaya capitalizando sin importar dónde trabajas. Si tú trabajas ahora en la posta y mañana trabajas en otra empresa, ahora aporta la posta a ese fondo y mañana empresa aporta a la otra empresa y por lo tanto cuando llegues a una edad de vejez no tuviste que estar 25 años en la misma empresa para tener ese fondo adicional. Entonces esa nos parece que es otra medida. Luego hay que revisar también. Tú mencionabas también habían preparado como unas 4 reformas prioritarias que creen junto a Abelardo Pachano con Abelardo Pachano, con Augusto de la Torre y Simón Cueva. Ahí había algo interesante que era diferenciar los salarios mínimos. Exacto. Cuéntanos en qué consiste esta propuesta. A ver, el salario básico en el Ecuador, obviamente desde el punto de vista del consumidor, yo no te voy a decir que es un salario exorbitante, porque para la persona que percibe ese salario seguramente siente que no le alcanza para cubrir sus necesidades. Si bien las cifras oficiales muestran que en la actualidad un hogar tipo, que está compuesto por 4 personas, los ingresos familiares, incluso si perciben el salario mínimo, alcanzan al menos para cubrir la canasta básica. Yo no estoy diciendo que eso les haga personas ricas, ni mucho menos, pero es una canasta que ya incluye bienes y servicios de, obviamente, alimentación, vivienda, educación, salud y recreación. Entonces, claro, José, aquí hagamos una pequeña pausa también. ¿Tú qué crees de estos $394 de sueldo básico que ahora perciben los ecuatorianos? Porque realmente se ha dicho que incluso es uno de los sueldos básicos más altos que tiene la región. Pero por otro lado también hablamos de que el costo de vida en el Ecuador es alto. Sí. Entonces, ¿realmente crees que ahora es un valor justo, es un valor que debería cambiar realmente? A ver, es que ahí el objetivo, o sea, hay 2 objetivos que se contraponen, ¿no es cierto? El del consumidor, que obviamente quisiera ganar más para poder consumir más, y el del empleador, que quiere que le bajen los costos para poder competir con países que tienen costos productivos más bajos. Entonces, ahí el debate entre economistas incluso es cuál es la mejor medida para lograr un crecimiento de la economía. ¿Incrementar el consumo o incrementar la producción? Yo creo que en este punto incrementar el consumo puede ser contraproducente porque dado que el Ecuador es tan caro para producir, si tú te quieres comprar un vestido y comparas el precio de un vestido producido localmente con el de un vestido producido en Colombia, la diferencia de precios es enorme y por lo tanto si incentivas el consumo vas a favorecer sobre todo a el consumo de productos importados. Así lo veo yo. En cambio, si favoreces la producción, por un lado vas a tener una mayor generación de trabajo y sobre todo vas a poder competir en mercados externos, porque el Ecuador es un país de 17 millones de habitantes que representa el 0,1% del PIB mundial, tiene que crecer apuntando hacia afuera. Entonces yo creo que el salario no se tiene que bajar. Obviamente nadie está proponiendo bajar el salario. Yo creo que no es momento para subirlo. La inflación está en 0%, entonces no hay un argumento económico que te motive a subir el salario porque, por un lado, tienes, como te digo, una inflación de 0% y por otro lado, el ingreso familiar al menos alcanza para cubrir, y de hecho hay un excedente, el costo de la canasta básica. En cambio, si es que sigues subiendo el salario, lo que vas a ocasionar es que el costo productivo del Ecuador sea cada vez mayor frente a los países con los que competimos, y eso que nos va a ocasionar que, por un lado, ya no podamos exportar a Colombia, por ejemplo, que es el principal destino de los bienes industriales del Ecuador. Por otro lado, que algunos productos
colombianos, peruanos, chilenos empiecen a reemplazar en cada vez mayor medida los productos nacionales, y por otro lado que incluso en mercados externos como Estados Unidos, Europa, donde competimos también con Colombia o Perú, el producto ecuatoriano se vea desplazado porque hay una producción más barata. Entonces yo creo que el salario no tiene que subir. Y respecto a la propuesta de diferenciar los salarios, si tú ves las cifras de empleo por rango de edad, las personas con más dificultad para conseguir trabajo son los jóvenes. Y es obvio porque no tienen experiencia que acredite que hacen bien un trabajo. Entonces, si es que yo soy empresario y tengo dos opciones, contratar a una persona que tiene 10 años de experiencia o un recién graduado, voy por la persona con 10 años de experiencia. Y en ese contexto, que el salario mínimo para el joven sea un poco más bajo, además considerando que no sé si en la mayoría, pero en gran parte de los casos son personas que siguen viviendo en la casa de la familia. ¿Qué tanto más bajo estamos hablando? Eso no hemos propuesto un número, pero sí creemos que podría ser diferenciado en la medida en que favorezca la vinculación de los jóvenes al sector formal de la economía. Pero a nivel general, obviamente nadie está proponiendo que se baje el salario básico unificado, pero insisto que yo creo que para 2020, al menos esa es mi posición, eso no es algo que hemos acordado con los otros economistas que propusimos las reformas, yo no creo que es momento para seguirlo aumentando. José, con esta diferenciación de un salario mínimo para los jóvenes que ingresan como fuerza laboral, podrían aparecer otros inconvenientes. No sé, ahora se me ocurre que con lo difícil que ya mencionamos que puede resultar para las personas mayores de 40 años, incluso hay gente que dice ya de 35, las empresas ya no están contratando, ¿no? En casos muy extremos. ¿No crees que esto ocasionaría que las empresas opten por empezar a contratar gente joven que les cuesta menos y los que ya son mayores, chao, porque me están costando más? Bueno, ahí obviamente vuelvo a lo que había dicho hace un momento. Los jóvenes tendrían en este caso la ventaja de un salario más bajo. Las personas mayores, o sea, bueno, de 35 años para mí sigue siendo joven, tienen la ventaja de acreditar una experiencia. Hay gente lo dice, ¿no? Que de 35 ya es Pero creo que ahí sí, acreditar una experiencia sí te puede hacer en algunos sectores que necesita cierta especialización una diferencia enorme. Entonces, por otro lado, además, dado que siguen habiendo costos de despido, que tampoco es que estamos proponiendo eliminar los costos de despido, simplemente racionalizarlos, a las empresas tampoco les resulta factible agarrar y despedir a su nómina vieja y contratar puro joven, porque el costo de indemnización de esa nómina también es enorme, y además pierdes también en productividad. Reemplazar a una persona que lleva 10 años o 5 años haciendo una tarea y que ya domine esa tarea por una persona que recién va a empezar, te implica un costo de entrenamiento al principio bastante alto, y por lo tanto yo creo que más bien lo que haría es, o daría una mayor posibilidad para que en puestos nuevos haya tal vez una mayor ventaja para los jóvenes, pero finalmente lo que queremos es que ese altísimo porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años que no tiene trabajo, bueno, que ese porcentaje se reduzca y los jóvenes empiecen a ganar algo de experiencia. Bien, algo importante antes de continuar la conversación es, todas estas reformas laborales que se vienen se van a aplicar en nuevos contratos, no los anteriores. Eso es lo que proponemos, exactamente, y creo que eso por un lado quita un poco de fuerza al discurso sindical que menciona que estas reformas están vulnerando derechos de los trabajadores, porque finalmente si tú tienes un trabajo, o sea, las condiciones de costos de despido, de jubilación patronal, de fondos de reserva, todo lo demás, se mantienen porque tu trabajo está firmado, tu contrato bajo esas condiciones, entonces eso no se puede vulnerar. Pero para un nuevo contrato no se estaría vulnerando ningún derecho, porque estamos comparando a una persona que no tiene un trabajo o que tiene un trabajo informal o precario y que tendría la posibilidad de vincularse al sector formal, y además siempre respetando derechos laborales mínimos que además son indispensables, como la afiliación a la seguridad social. O sea, ese creo que es una diferencia fundamental. Si es que tú ahora, bueno, no tú, pero una persona que vende jugos en la calle, ¿no es cierto? Puede ser incluso que llegue a juntarle el salario mínimo cada mes, pero esa persona se enferma y no tiene la posibilidad de hacerse atender en los hospitales de la seguridad social porque no ha venido aportando. En cambio, si es que yo trabajo 4 horas en una empresa, tal vez quisiera trabajar más, pero esa empresa hace un aporte proporcional cada mes. A las 4 horas diarias que yo trabajo, tengo la ventaja al menos de ir aportando para mi jubilación y de hacerme atender en un centro de salud del IES. Entonces, sí creo que la flexibilización, como se le llama, y yo creo que es más bien una racionalización de la normativa laboral, no está enfocada en beneficiar al empresario. Yo creo que el gran beneficiario de una buena reforma laboral, nosotros hemos hecho una propuesta y puede haber 20.000 propuestas más que deberían debatirse,
los principales beneficiarios, decía, deben ser las personas que en la actualidad están fuera del sector formal y quieren entrar al sector formal. ¿Para ti crees que es un ganar-ganar tanto empleadores como empleados con estas nuevas reformas laborales? Sí, sobre todo para las personas que quieren tener un trabajo y que en la actualidad no consiguen. Como te digo, 60-63% de la población económicamente activa no tiene un trabajo adecuado y es un porcentaje que obviamente te habla de una situación en la cual las empresas formales no tienen los incentivos para contratar más gente. José, ¿por qué crees que llegamos a estas reformas tan estrictas, tan inflexibles como se ha mencionado? O sea, ¿crees que realmente podemos analizar que se trata de un tema de populismo de políticos que ofrecieron mejoras en el trabajo? ¿O tal vez se trata de realmente por abusos que se cometieron por parte de la empresa privada y una forma de asegurar que no sucedan estos abusos nos lleva a una reforma laboral? No, yo creo que como son la que tenemos. Las dos razones. Yo creo que una normativa laboral excesivamente flexible, sin una regulación efectiva, te puede llevar, lamentablemente, porque así como en el Estado puede haber gente corrupta, en el sector privado también, y un modo de corrupción es justamente tener a personas empleadas sin ofrecerles los derechos que se merecen. Entonces yo sí creo que pudo haber, por ejemplo, empresas que abusaban de la tercerización, porque la tercerización uno la entiende como que si yo soy un restaurante, no sé, yo soy el barista, contrato a una persona que me dé seguridad, no es parte de la actividad principal de mi empresa, entonces esa persona sí debería estar tercerizada, tal vez trabajar para una empresa de seguridad. Pero en cambio tener a todo el personal tercerizado era una forma justamente de evitarte de tú pagar décimos o pagar utilidades. Entonces sí creo que se dieron abusos. Pero por otro lado, me parece que las rigideces que se fueron incorporando a la normativa tenían un alto componente político, pero terminaron perjudicando, o sea, benefician a las personas que tienen la suerte de tener un trabajo en el sector formal. Porque claro, una persona, digamos, que lleva 10 años en una empresa, si es que le despiden, tiene una indemnización enorme, o incluso, como te digo, si es que lleva apenas 4 meses en una empresa, tiene una indemnización enorme. Pero en cambio, a las personas que quisieran entrar al sector formal, les termina perjudicando porque los empresarios dicen, no, sabes que contratar a una persona en estas condiciones no me conviene, es algo que ya sea estrictamente necesario, y eso incluso evita el crecimiento de las empresas y el crecimiento de la economía. Bien, un tema importante también, como ya lo hemos repasado, pero sería bueno profundizar, es esto de cambiar las jornadas de trabajo. Bien, específicamente se habla, nosotros ahora actualmente horarios de oficina son 8 horas diarias, 40 horas semanales. ¿Cómo sería el cambio ahora o la propuesta? Eso es que el Estado no debería intervenir si es que tú, Gaby, quieres, porque estás estudiando o porque tienes un hijo, trabajar 2 horas diarias y hay un acuerdo con la empresa que te contrata. Debería haber la posibilidad para que tú trabajes 2 horas diarias y luego, obviamente, tus décimos vayan proporcionalmente a esas 2 horas, las aportaciones de tu empleador a la seguridad social también, todo en proporción, manteniendo siempre los derechos de los trabajadores. Pero hay grupos de la sociedad, estudiantes, nuevas madres o nuevos padres que quieren dedicar más tiempo a la familia, por ejemplo, que no están en capacidad o no les interesa trabajar 8 horas diarias, 5 días a la semana. Si es que yo soy un estudiante universitario que me estoy fajando por sacar, digamos, una maestría y quiero trabajar 4 horas el sábado y 4 horas del domingo, ¿por qué no tengo esa posibilidad? Entonces yo creo que en eso no debería haber límites siempre y cuando haya un acuerdo entre las partes. Entonces no estamos proponiendo un único modelo, sino más bien que en eso sí haya flexibilidad a fin de que grupos de la población que no tienen interés, ganas o tiempo de trabajar las 40 horas a la semana puedan trabajar menos horas y aportar con un ingreso adicional a su hogar. Bien, hemos hablado ahora de estudiantes, incluso también de padres que quieren pasar más tiempo con sus familias. Realmente esta es una de las propuestas o uno de los anuncios que no me convence tanto, porque normalmente los padres pasan con los hijos los fines de semana, ¿no? Y se ha vendido esta idea de que entre semana tendrán días libres para pasar con los hijos cuando realmente ellos están en la escuela. Por otro lado, también, ¿quiénes crees que son realmente los que se benefician con estas jornadas? Porque como estamos hablando, también se beneficiarían en la agricultura, en locales comerciales, cuando realmente llegan épocas festivas, como estamos hablando de la Navidad. Ellos son realmente quienes podrían acceder a un trabajo en estas fechas. Sí, evidentemente. O di tú, en el sector turístico no hay, o sea, hay estacionalidades. Entre julio y agosto, para el caso de en la costa ecuatoriana, ¿no es cierto? Cuando vamos los quiteños o la gente de la sierra a la costa, o a fin de año,
la demanda de trabajo es muchísimo mayor en esos meses que en el resto del año. Entonces, sí debería haber también la posibilidad de contratar por temporadas. Y lo que pasa en la actualidad es que, y tú contratas, tienes una florícola, ¿no es cierto? Entonces contratas a un grupo de gente para la cosecha. A la cosecha siguiente le contratas al mismo grupo de gente. Si es que al año siguiente no contratas al mismo grupo de gente, se considera un despido intempestivo. O sea, y eso que lo habías contratado simplemente para un tema de temporada. Entonces, el que se beneficia, en parte, obviamente, tiene que ser también el empresario que tenga más opciones de contratación, pero, en mi opinión, otro ganador importante es justamente las personas que no tienen el tiempo suficiente para trabajar 8 horas o que no les interesa, ¿no? O incluso que tienen 2 trabajos a jornada parcial. También es una posibilidad. Una empresa me contrató a mí durante 4 horas porque quiere que haga algún trabajo específico de consultoría, digamos, y eso no demanda más de 4 horas diarias. Bueno, me están sobrando 4 horas más en el día. Si es que hay otra empresa que me brinde esa oportunidad, en buena hora. Perfecto, ahora también como ya hemos conversado, nos has comentado un poco de estos contratos ocasionales, contratos de temporada, contratos parciales también. En estos casos en que estamos hablando que las horas ya no serían las establecidas o las estructuradas con el antiguo código laboral, ¿se permitiría también a un acceso a todos los beneficios de ley? Estamos hablando de décimos, estamos hablando de acceso al IES. Claro, o sea, es que eso yo creo que debería ser el primer acuerdo entre las partes. El trabajador, sí, aunque trabaje 40 horas a la semana o trabaje 1 hora a la semana, tiene que tener los derechos mínimos sin duda, obviamente con aportaciones proporcionales al tiempo que está trabajando. Si yo trabajo 40 horas a la semana, mi empleador hace el aporte completo, si trabajo 1, hace el aporte correspondiente. Pero eso no debería estar ni siquiera en discusión. O sea, los décimos, los fondos de reserva que hay en la actualidad, aunque yo creo que esos fondos de reserva debería cambiarse la concepción porque muchas personas hemos mensualizado los fondos de reserva y ya de fondos de reserva ya no tienen nada. O sea, su concepción era ahorrar para épocas difíciles, por ejemplo, o para cuando salgas de un trabajo. Actualmente es parte del sueldo, entonces es también parte del gasto. Pero todos los derechos laborales que uno entiende o que uno conoce para un trabajador que tiene la suerte de trabajar la jornada completa, tienen que aplicarse proporcionalmente a las personas que trabajan, ya sea por temporada o por hora. Bien, ahora algo que han mencionado también ustedes en estas 4 reformas prioritarias es evitar que el Estado acceda hasta en los mínimos detalles de los contratos, que ellos regulen totalmente. Si el Estado no se dedica a controlar esto, ¿quién lo haría para evitar abusos? La normativa, primero, como un principio general, es que la normativa tiene que ser igual para todos. O sea, que no haya, esa es mi opinión, sectores, digamos, no sé, que el Estado quiere favorecer al sector turístico, entonces le doy estas opciones de contratación a ese sector, porque siempre que hay excepciones se abre una puerta para las trampas o para los abusos. Entonces yo creo que la normativa tiene que ser general. Luego, el Ministerio de Trabajo sigue siendo el ente regulador de las relaciones laborales, o sea, eso no cambia en absoluto. Pero nos referíamos sobre todo al ejemplo que puse antes. Si es que tú quieres trabajar 1 hora diaria porque quieres hacer este programa y luego irte a hacer cualquier otra cosa, o sea, pero tú haces bien este programa y quieres seguirlo haciendo 1 hora diaria, ¿por qué no vas a tener esa posibilidad? ¿O por qué la posta no va a tener esa posibilidad de contratarte a ti por 1 hora diaria? Entonces, que el Estado esté interviniendo en que no, ¿sabes qué? Si Gaby quiere trabajar en la posta, tiene que trabajar 8 horas diarias. O sea, ¿por qué tiene que el Estado meterse en la relación entre 2 partes con capacidad de decisión? Yo creo que en muchos casos puede darse, en efecto, la situación en la cual el empresario es el que está en situación de poder, pero no es siempre así. Si tú quieres contratar a un buen trabajador y él te dice, ¿sabes qué? A ver, yo voy a tu empresa, pero quiero trabajar de lunes a jueves. Bueno, listo, te acepto de lunes a jueves, pero no, si el Estado no me deja contratar de lunes a jueves, entonces esa persona ya no está en mi radar. Entonces nos referíamos justamente a ese tipo de detalles, pero no a que se hagan excepciones en los derechos de los trabajadores que ya hemos comentado previamente. Bien, ahora me gustaría pasar, hemos hablado realmente de las reformas laborales que son totalmente necesarias, como te preguntaba al inicio, ¿son urgentes? Pues sí, son urgentes porque realmente existen en el Ecuador alrededor de 5 millones, si no es más, de desempleados que necesitan ingresar a la fuerza laboral. Otro tema importante también para la economía del país y que se ha hablado mucho en estas semanas es las concesiones de las empresas públicas.
¿Crees que realmente esta es una opción factible que contribuya a mejorar la economía o por lo menos a sustentar ese déficit que ahora tiene el Estado? A ver, puntualmente para el ejercicio fiscal 2019, en la proforma, en el presupuesto del Estado, se habían contemplado $1.000 millones por monetización de activos estatales. Y lamentablemente hasta ahora no tenemos una noticia certera que nos permita suponer que en el año completo van a llegar esos $1.000 millones, porque si no llegan, obviamente el déficit va a ser mayor que el que se había presupuestado. Sí. Ahora, yo creo que si es que el sector privado, y eso pasa en muchos sectores, puede manejar mejor una empresa que el sector público, en buena hora, porque por un lado, el sector público, muchas empresas del sector público, digamos, TAME, genera pérdidas todos los años y el Estado tiene que estarle pasando plata. En vez de recibir las utilidades generadas por TAME, le está pasando plata para que mantenga la actividad. Entonces, si es que hay empresas en las cuales el Estado se ve que no maneja bien una institución y que el sector privado puede hacerse cargo, obviamente recibiendo un beneficio como compensación, pero pasándole utilidades al Estado, en buena hora, creo que ganaría no solo la empresa concesionaria y el Estado, sino que también los usuarios de esas empresas podríamos tener una mejor opción de servicio a la que tenemos en la actualidad. Sí, ¿por qué si suena tan bien se ha demorado tanto en entregar la administración de empresas públicas, de empresas privadas para generar esta utilidad? ¿Por qué se ha demorado tanto? Bueno, yo creo que hay algunos puntos. Primero que, de lo que se ha comentado, algunas empresas públicas importantísimas ni siquiera tenían balances auditados. Entonces, si es que yo soy un inversionista que quiero meter plata en, me invento, CNT, y resulta que la empresa no tiene balances auditados, bueno, entonces hay que empezar todo un proceso para ver cuáles son los números reales de esa institución antes de yo apostar por hacerme cargo de la administración de la misma. Porque si a mí me dicen, esta empresa te genera utilidades anuales de 100 millones y luego resulta que en la realidad genera pérdidas por 50, bueno, entonces es un tema que demora. Por otro lado, las condiciones tienen que estar claramente establecidas, no puede ser, tampoco se puede concesionar o entregar la administración de activos importantes del Estado a la buena de Dios. O sea, tiene que haber un concurso para ver cuál es la mejor opción para el Estado, para los intereses nacionales, y eso toma tiempo. Yo creo que el gobierno, al menos se había anunciado, iba a tener en este proceso un acompañamiento de algunos multilaterales, y eso me parece bueno en la medida en que el multilateral te brinde un poquito más de transparencia al proceso. Y luego creo que hay activos estatales que no terminan de ser atractivos del todo para los inversionistas de afuera. O sea, por ejemplo, en el sector financiero se menciona que el Estado quisiera vender Banco del Pacífico, ¿no es cierto? Pero tú empiezas a revisar la regulación que norma al sector financiero ecuatoriano y es tan excesiva, digamos, que se mete en las actividades que puede tener no solo el dueño del banco, sino también los directores, los altos funcionarios, en cuánto pueden ganar, topes a las tasas de interés, cuánta plata tiene que tener un banco en el Ecuador y afuera, que hace que un sector que a nivel internacional es sumamente atractivo y que es rentable, en el Ecuador tenga prácticamente solo actores nacionales, con unas pocas excepciones. Entonces, sí creo que también puede darse el caso de que la normativa en el Ecuador haga poco atractivo para un inversionista entrar a un sector específico. Perdón, te pongo otro ejemplo. Hay sectores estratégicos en los cuales el Estado tiene que tener necesariamente la mayoría. Entonces, que yo quisiera comprar un porcentaje de una hidroeléctrica, digamos, pero sé que el Estado va a seguir siendo el accionista mayoritario y que por lo tanto yo no puedo tomar las decisiones en la administración de esa empresa, también le resta un poco de incentivos, ¿no? Bien, entonces mencionaba algo importante en el caso de los bancos, que me parece un tema interesante también. Es lo que comentabas, que ahora las leyes en cuanto a las que regulan el sistema financiero también pueden resultar un poco rígidas o estrictas al Estado controlar esto. También, ¿por qué llegamos a esto? Sabemos que Correa fue el que se metió en el control de todo y uno de ellos fue el sistema financiero y tampoco permitía que los dueños de bancos sean dueños de medios de comunicación. Pero también, al igual, la misma pregunta de los abusos de tercerización, en este caso de los bancos, sería nosotros venimos de una crisis terrible que ha dejado huellas hasta ahora y que es algo histórico en el país. Sí, no, es que yo creo que... ¿Cómo llegamos a ese equilibrio de que no haya abuso de los bancos, pero tampoco exista tanto el control de los... No, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que me parece que pasamos de una regulación o que era laxa o que no se aplicó bien y que permitió que, por ejemplo, grandes bancos que existían, Progreso, Filambanco y demás, fueran manejados, yo creo que de manera
bastante cuestionable y terminaron liquidados, a una regulación que no se limita a lo que debería ser el rol regulador del Estado. Ver que el sistema financiero en su conjunto no cometa excesos, digamos, con esos subproductos, por ejemplo, que generaron la crisis financiera internacional de 2008-2009, sino que cumplan normativas internacionales de liquidez, de solvencia, de patrimonio técnico, pero que los bancos, obviamente, que no presten a empresas vinculadas, que fue uno de los factores que, no sé si es que el principal, pero que derivó en gran parte en la crisis financiera nuestra de finales del siglo pasado. Pero en cambio, cuando la normativa ya se mete en el manejo de la institución, o sea, deberías tener una normativa regular, general, y yo creo que debería ser la misma para bancos y para cooperativas, porque hay un tema adicional, y es que los bancos tienen una normativa mucho más rígida que las cooperativas, pese a que los dos, sin ser iguales, tienen un papel bastante parecido: captar recursos y prestar a quien lo pide. Y las cooperativas, si bien atienden en parte a sectores de la población que en algunos casos no pueden acceder a un banco, las cooperativas ya no son lo mismo que antes, en el sentido de que daban sobre todo microcrédito. Muchas cooperativas, y tú puedes ver las estadísticas, prestan sobre todo para consumo, igual que un banco. O sea, para que tú te compres un televisor o un auto, puedes ir a un banco o a una cooperativa. Entonces la normativa debería ser igual de estricta, en el sentido de cuidadosa en el manejo general del sistema financiero, con todo el sistema, pero ya, insisto, entrar en el manejo, en la administración prácticamente de un banco, me parece que ya es excesivo, y más bien lo que hace es evitar una mayor competencia, porque no tienes bancos del extranjero que inviertan o que vengan al Ecuador, pese a que deberían llegar, porque somos una economía dolarizada y no tenemos un riesgo de que la moneda se devalúe. Un colombiano, por ejemplo, que tiene acceso a dólares, si es que en su país no puede tener una cuenta en dólares, debería poder depositar en el Ecuador con la seguridad de que los dólares van a seguir siendo dólares. Pero no hay bancos ni colombianos ni españoles, por ejemplo, Santander, BBVA, que están en toda la región, en el Ecuador no están. Entonces, sí creo que pasamos de un extremo, no sé si extremo, pero de un mal manejo que se dio, no en todos los bancos. Por eso hay bancos que claramente sobrevivieron y lo hicieron bien durante la crisis. Ahí tenemos bancos principalmente de la sierra, pero también algunos de la costa. Pero pasamos, en cambio, a un manejo que yo diría político del sector, porque es un sector antipático para mucha gente, ¿no es cierto? Claro, finalmente el banco me cobra una tasa que yo puedo considerar que es alta por el crédito hipotecario. Bueno, tengo que pagar eso. Entonces, si es que el gobierno viene y me dice, desde mañana los bancos te van a cobrar la mitad de la tasa, yo feliz como usuario, pero la sostenibilidad del sistema financiero puede verse comprometida por ese tipo de medidas de carácter político populista que no favorecen al crecimiento de un sector. Estas leyes rígidas, como has dicho, no han permitido que otros bancos ingresen al país, y está esta clase de competitividad. ¿De qué forma un banco extranjero, al llegar al país, podría beneficiar a la economía específicamente? Porque aún hay gente que está en duda de si realmente la llegada de un banco como competencia a los bancos ecuatorianos sea una buena idea. Ahí tendríamos que ver a las tasas de interés como el precio de cualquier bien o servicio, ¿no es cierto? Entonces, la tasa de interés es el precio del crédito. En un sector, no sé, de ropa, algo de ropa, de ternos, ¿cierto? Y eso creo que me salió bueno el ejemplo, porque tenemos firmas nacionales, empresas nacionales que producen ternos, algunas con precios más altos o más bajos, pero en los últimos años hemos visto la entrada, por ejemplo, de firmas o de empresas colombianas, de marcas colombianas, chilenas, argentinas, que te permiten, si tú tienes un presupuesto para un terno de $150, ahora vas y encuentras incluso en un centro comercial de acá del norte tranquilamente un terno de ese precio. Si tienes $700 para un terno, también lo puedo encontrar. Pero la competencia permite que el usuario incluso encuentre ofertas en un montón de productos. En los bancos pasaría lo mismo. En la actualidad, obviamente, el número de actores en el sistema es relativamente chiquito, y además está bastante concentrado en los 4 bancos grandes, que concentran más o menos, no sé si 60 o 70% de los activos del sistema financiero están en 4 bancos grandes. Si es que empiezan a entrar más bancos, y un banco, por ejemplo, del extranjero dice, no, yo creo que en el Ecuador las tasas son demasiado altas, yo, que soy más eficiente, voy a poder ofrecer una tasa menor. Entra el banco al mercado ecuatoriano y dice, bueno, ¿saben qué? Por un crédito hipotecario yo no les voy a cobrar 10%, sino que les voy a cobrar 7%, menos que el BIES incluso. Bueno, entonces los usuarios van a optar por contratar créditos con ese banco, y los demás bancos van a tener que apretarse un poco, ser más eficientes para poder bajar las tasas. Yo sí creo, soy un convencido
de que la competencia, siempre que tenga una regulación del Estado, permite o beneficia sobre todo al consumidor. ¿Crees que nos hemos convertido en muy proteccionistas al no permitir el ingreso de competencia para empresas nacionales y también cuidar, sobre todo en casos de la agricultura, para evitar, porque realmente afuera se pueden conseguir productos más económicos que ingresen al país? A ver, hubo momentos, sobre todo durante el gobierno anterior, que con el discurso proteccionista se cometieron excesos que nos terminaron afectando no solo a los consumidores, sino a la actividad en general. Tú te acordarás, por ejemplo, de las salvaguardias famosas que se impusieron en 2015 y que duraron hasta 2017 y que implicaban sobretasas de hasta 45% para algunos productos. Y el discurso era, esto es para proteger a la industria. Yo creo que ese discurso ha favorecido en parte a sectores que definitivamente no son competitivos y en los cuales el Ecuador no tiene por qué tener una industria de ese tipo. O sea, un ejemplo que yo he dado alguna vez incluso en una columna personal, no es de institucional esta opinión, el sector automotor. ¿Por qué el Ecuador tiene que tener una industria automotor? O sea, una industria automotriz, perdón. En países como Chile, por ejemplo, no se ensamblan autos. Chile tuvo en su momento una industria de ensamblaje de autos y la dejó morir porque vio que no era competitiva en eso. En el Ecuador, la industria local de autos ha perdido mucha participación de mercado gracias al acceso de autos chinos, ahora de autos europeos con precios más bajos por el Tratado de Libre Comercio. Entonces, el discurso proteccionista sí ha terminado favoreciendo a algunos sectores que yo creo que no son competitivos y en los cuales no todos los países tenemos que tener una industria. Hay mercados específicos que son buenos fabricando autos y bueno, ya se están concentrando cada vez más en pocos países. Hay por otro lado sectores que a nivel internacional se busca proteger. Por ejemplo, tú ves en Europa, en Estados Unidos, hay subsidios directos a la agricultura justamente para defender a esos sectores. No es lo más, digamos, ortodoxo en términos de libertad de comercio, pese a que esas economías defienden o postulan siempre la libertad de comercio, pero son sectores más sensibles porque además concentran a una gran parte de la fuerza laboral. En el caso del Ecuador, en cambio, lo que ha pasado es que estamos perdiendo competitividad, pero por esa pérdida de competitividad, tal vez yo creo que estamos protegiendo incluso a sectores que no merecen esa protección. Y yo no soy ahorita favorable de, por ejemplo, y esto me ocasionó un debate sobre todo con algunos economistas de Guayaquil, de reducir generalizadamente todos los aranceles, porque yo sí creo que, dado este alto costo de producción del Ecuador frente a países vecinos, ahorita sí nos podría ocasionar no solo un costo a nivel de la industria, sino también de la dolarización. No digo que vaya a colapsar, ni mucho menos, pero que le podría ocasionar algunos problemas. ¿Incluso crees que es importante porque se ha mencionado, estamos hablando de Chile, en donde los aranceles y los impuestos son mucho más altos y la inversión extranjera es bastante buena por esta misma flexibilidad en costos de producción, en costos del personal? O sea, ¿realmente crees que son necesarias unas reformas arancelarias como lo están pidiendo incluso empresarios? ¿O nos basamos en las reformas laborales para poder dinamizar la economía? A ver, y con esto no quisiera contradecirme con otra cosa que dije antes, pero por ejemplo, para algunos bienes de capital y materias primas sí puede ser bueno bajar aranceles. O sea, de hecho, la estructura arancelaria ecuatoriana ya diría que las materias primas no deben pagar aranceles y los bienes de capital un arancel bastante bajo, pero hay algunos que pagan un arancel mayor. Si es que bajar esos aranceles favorece a la competitividad de la industria local, en buena hora. Yo no creo que vaya a tener en lo inmediato un efecto importante porque hay industrias, y así lo muestran las cifras oficiales, que tienen maquinaria subutilizada, por ejemplo. Entonces, pero bueno, yo sí creo que bajar aranceles a materias primas y bienes de capital podría en el mediano plazo generar algún beneficio. Pero hay sectores empresariales que están pidiendo también que se baje, por ejemplo, el IVA ahorita. No es exacta la comparación que se ha hecho de que el IVA en el Ecuador es más bajo que en otros países de América Latina. En Uruguay tienes 22, en Chile 19, en Argentina 21, en el Ecuador es 12, pero en el Ecuador a ese IVA de 12% tienes que sumar otros impuestos al consumo. Tienes el ISD de 5% que grava a los productos importados, tienes un ICE para algunos productos y por lo tanto la carga tributaria sí es alta. Yo lo que creo que debería hacer el Ecuador en la reforma tributaria, que también se está haciendo esperar desde hace algunos meses, es eliminar impuestos que no hay en otros países y que distorsionan a la economía ecuatoriana, como el ISD, y a cambio, para no generar un efecto fiscal nocivo, incrementar el IVA. Pero la simple comparación de que el IVA en el Ecuador es 12
y en Chile es 19 y por lo tanto Chile tiene una mayor carga tributaria. No es del todo exacta porque en Ecuador existe una diversidad de impuestos que no hay en otros países. Bien, José, durante toda esta conversación he notado mucho que eres partidario del libre comercio. ¿Crees que realmente esa es la vía para dinamizar la economía en nuestro país con el panorama que tenemos? Un libre comercio, a ver, suena tal vez contradictorio, un libre comercio basado en acuerdos comerciales. Yo no soy partidario de que el Ecuador agarre y de buenas a primeras unilateralmente elimine todos los aranceles, porque creo que eso puede afectar en este contexto de poca competitividad no solo a la industria, sino también a la balanza de pagos, que es la que finalmente genera dólares para la dolarización. Pero yo sí creo que, por ejemplo, la vinculación con la Alianza del Pacífico, si bien genera riesgos para algunos sectores cuando negociemos con México, es una vía para, primero, vincularnos con el bloque más dinámico a nivel de América Latina. Ahí están México, Chile, Perú, Colombia, que son los países, o gran parte de los países que están creciendo y que tienen un modelo económico que se ve que funciona mucho mejor que los del socialismo del siglo XXI. Y creo que el Ecuador, por lo que dije antes, que representa una parte ínfima de la economía mundial, no puede crecer viendo hacia su mercado interno. Somos un mercado interno de 17 millones de personas, hay más de 6.000 millones de personas o 7.000 millones de personas en el resto del mundo. Tenemos que crecer justamente hacia afuera para que ingresen dólares que permitan que la dolarización funcione de mejor manera y el libre comercio ayuda. Finalmente, José, ¿cuáles son para ti los puntos, así súper detallados, súper cortitos, cuáles son los puntos que debe priorizar el gobierno en la economía? Una consolidación fiscal, es decir, ajustar sobre todo el gasto público, pero también ayudando en parte por mayores ingresos, y por eso va a tocar subir impuestos, lamentablemente. Bien. Una reforma laboral profunda y que no se quede en medidas parche, y una reforma al sistema monetario y financiero que permita, por un lado, darle independencia al Banco Central, a los organismos de control, y por otro lado, genere una normativa que permita que más bancos ingresen al Ecuador. Perfecto, eso ha sido todo, José. Gracias por acompañarnos Gracias, y tratar Gaby. este tema tan importante para el Ecuador. Y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse a la entrevista. Realmente es importante que para que nuestro país progrese, produzca. Y para que produzca se necesita gente. Y esa gente únicamente van a ingresar a la fuerza laboral cuando las reformas laborales, cuando las leyes laborales sean más flexibles y no sean únicamente para salvaguardar los puestos a quienes ya tienen un trabajo, sino para que todos esos 5 millones de ecuatorianos, si no son más, ingresen también a la fuerza laboral y así dinamizar la economía. Eso ha sido todo. Finalmente, antes de despedirme, voy a tomar la foto a la factura del café y el té que nos tomamos para subirlo al Contap y así tener las cuentas ordenadas. Eso ha sido todo, amigos, por hoy. Mañana estaremos aquí con más de Café La Posta. Disfruten su día. Nos vemos mañana. Chao.